presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar e instaurar un ultimátum contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, si es que este no acepta ponerle fin a la guerra este viernes. Asimismo, Trump dijo a los líderes europeos que nadie negociará sobre la soberanía de Ucrania sin Zelensky en la mesa. Este miércoles 13 de agosto, las tropas de la Guardia Nacional comenzaron a llegar a Washington, D.C., como parte de la histórica toma de control federal de la capital del país por parte del presidente Trump. La Ciudad de México y otras localidades cercanas entraron en alerta máxima tras la histórica tormenta que golpeó a la capital. Las autoridades han informado que esto es solo el inicio del clima severo que ha causado la alerta púrpura en diversos estados. El ejército israelí anunció el miércoles que aprobó el marco para una nueva ofensiva en la Franja de Gaza, días después de que el Gabinete de Seguridad pidiera la toma de Ciudad de Gaza, la principal aglomeración del territorio palestino. Lo que intentaron presentar inicialmente como una cumbre exploratoria para tender puentes hacia la paz ha dado un giro inesperado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar e instaurar un ultimátum contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, si es que este no acepta ponerle fin a la guerra este viernes. ¿Habrá consecuencias si Vladimir Putin no acepta detener la guerra después de la reunión del viernes? Sí, las habrá. ¿Cuáles serán estas consecuencias? ¿Sanciones? ¿Aranceles? No hace falta decirlo. Habrá consecuencias muy graves. Por otro lado, Trump confirmó que si la reunión de este viernes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sale bien, le gustaría organizar de inmediato una segunda reunión e incluir al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Trump expresó optimismo sobre la reunión inicial con Putin y dijo que se pueden lograr grandes cosas y que servirá para preparar el terreno para la segunda reunión. Cuando le preguntaron si había sido decisión suya excluir a Zelensky de la reunión de este viernes con Putin, Trump respondió que no, que todo lo contrario. Más temprano este miércoles, Trump se había reunido virtualmente con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y otros líderes europeos para discutir sus puntos de vista antes de la cumbre con Putin. En ese contexto, se pudo conocer que Trump dijo a los líderes europeos que las cuestiones territoriales relacionadas con Ucrania no pueden ni serán negociadas por nadie más que no sea el presidente de Ucrania. Tuvimos una llamada muy buena. Él estuvo en la llamada. El presidente Zelensky estuvo en la llamada. Le daría un 10, ya saben, muy amable. Conozco a los líderes porque estuve en la OTAN, como saben. Aumenté los aranceles del 2 al 5%. El 2% no se pagó, pero el 5% sí se pagó, lo que representa billones de dólares en capacidad de defensa. No siempre iba a reunirme con el presidente Putin y luego llamaré a los líderes y al presidente Zelensky. Llamaré a Zelensky y luego, probablemente en ese orden, a los líderes. Hay muchas posibilidades de que tengamos una segunda reunión que será muy productiva, que será más productiva que la primera, porque primero averiguaré dónde estamos y qué estamos haciendo. La participación de altos representantes europeos y de la OTAN en la reunión preparatoria buscaba evitar un mensaje unitario antes de que Trump y Putin se sienten a negociar. Según los convocantes, el objetivo es reforzar el apoyo internacional a Ucrania y evitar que cualquier entendimiento bilateral entre Washington y Moscú se produzca a expensas de la soberanía de Ucrania. Este miércoles, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió con el liderazgo europeo y representantes del bloque aliado de la OTAN. A poco de la cumbre en Alaska, Kiev recibió el respaldo europeo ante el temor de que Estados Unidos decida que Ucrania deba ceder territorio para lograr la paz. En ese sentido, el jefe de la OTAN dijo que la pelota está ahora en el campo de Putin. En tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también calificó la reunión virtual como muy buena. Estamos unidos en el impulso para poner fin a esta terrible guerra contra Ucrania y lograr una paz justa y duradera, publicó Rutte en redes sociales. Aprecio el liderazgo de Trump y su estrecha coordinación con los aliados. La pelota está ahora en el campo de Putin, dijo Rutte. En representación de los aliados europeos, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, también reiteró su llamado a que Ucrania esté en la mesa de negociaciones y dijo que un alto al fuego debe ser el primer paso en cualquier acuerdo, en declaraciones junto al presidente de Ucrania, tras su conversación más temprano con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Los intereses fundamentales de seguridad de Europa y Ucrania deben salvaguardarse en Alaska. Ese fue el mensaje que como europeos enviamos hoy al presidente estadounidense Trump, y puede afirmar que coincidimos plenamente tanto en nuestra evolución de la situación actual como en el objetivo alcanzable para el próximo viernes. Le dije al presidente de Estados Unidos y a todos nuestros colegas europeos que Putin está fanfarroneando. Intentan presionar en todos los frentes del frente ucraniano antes de la reunión en Alaska. Rusia intenta presentarse como capaz de ocupar Ucrania. Sin duda, ese es su deseo. Putin también fanfarronea diciendo que las sanciones no le importan y que no están funcionando. De hecho, las sanciones son muy útiles y están afectando la economía militar rusa. Como se sabe, el encuentro en Alaska del viernes, en el que se verán Donald Trump y Vladimir Putin, no prevé la participación de Zelensky, lo que ha generado inquietud en Kiev ante la posibilidad de que se le presione para aceptar concesiones, incluso en materia territorial. Moscú ha condicionado cualquier pacto a que Ucrania retire sus tropas de varias regiones que reclama como propias, renuncie a integrarse en la OTAN, se declare Estado neutral y evite vínculos militares con Estados Unidos y la Unión Europea. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky consideró el martes que la próxima reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump es una victoria personal para el dirigente ruso, al tiempo que descartó cualquier retirada de sus fuerzas en la región del Donbass, en el este de Ucrania. Zelensky confirmó a la prensa que grupos de soldados rusos lograron avanzar unos 10 kilómetros en algunos sectores del frente, pero aseguró que serían destruidos. Estos avances hacen temer una ventaja del Kremlin antes de la esperada cumbre en Alaska entre Putin y su homólogo estadounidense, que tienen previsto conversar sobre una posible solución al conflicto. Una de las soluciones mencionadas por Estados Unidos, sin más detalles, sería un intercambio de territorios entre los dos países, una propuesta rechazada por Kiev y sus aliados europeos. El jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio y su homólogo ruso Sergei Lavrov mantuvieron el martes una conversación telefónica para discutir la preparación de la cumbre, algo que confirmó Moscú y también la portavoz del Departamento de Estado en Washington. Más temprano, Rubio aseguró en una radio estadounidense que para Trump este encuentro con Putin no es una concesión. Por su lado, la portavoz del presidente estadounidense Caroline Leavitt indicó que la cumbre se celebraría en Anchorage, la principal ciudad de Alaska. Creo que esto es un ejercicio de escucha para el presidente. Mira, solo una parte involucrada en esta guerra estará presente y esto es para que el presidente vaya y obtenga nuevamente una comprensión más sólida y mejor de cómo podemos con suerte poner fin a esta guerra. Leavitt informó que Trump esperaba que se realizara posteriormente un encuentro entre las tres partes, incluyendo entonces a Zelensky. Pocas horas antes de la crucial cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y su homólogo ruso se comprometieron a reforzar su cooperación internacional. Según la agencia de noticias oficial norcoreana, KCNA, tras una llamada telefónica realizada en un ambiente cálido y de camaradería, Putin y Kim confirmaron su voluntad de reforzar la cooperación en el futuro. Putin expresó su apoyo por el espíritu de sacrificio demostrado por el personal militar del Ejército Popular de Corea en la liberación de Kursk, según añadió el medio en referencia a la participación de Corea del Norte en la guerra de Rusia contra Ucrania. Como se recuerda, ambos países firmaron un pacto de defensa mutua el año pasado, cuando Putin visitó el hermético país. En ese acuerdo, Kim prometió a Corea del Norte apoyar plenamente todas las medidas que adopte el liderazgo ruso en el futuro. En respuesta, Putin agradeció a Kim por el apoyo mostrado por Corea del Norte en la guerra con Ucrania, destacando el coraje, heroísmo y abnegación de los soldados norcoreanos que combaten al lado de las tropas rusas en la región fronteriza de Kursk. La agencia de noticias oficial norcoreana detalló que el presidente ruso valoró el espíritu abnegado de los efectivos norcoreanos movilizados en el conflicto contra Ucrania y mencionó que la colaboración de Pyongyang en la liberación de Kursk ha aumentado. Corea del Norte ha intensificado en los últimos años su cooperación militar con Moscú, suministrando armas y personal para las operaciones rusas. Ambos mandatarios aprovecharon la conversación para intercambiar felicitaciones por la proximidad del 80 aniversario de la liberación de Corea del colonialismo japonés, fecha que será celebrada por Corea del Norte el 15 de agosto y que Kim calificó de fiesta nacional compartida,
en alusión al Ejército Rojo soviético en la derrota de las fuerzas niponas. Este miércoles 13 de agosto, las tropas de la Guardia Nacional comenzaron a llegar a Washington, D.C. como parte de la histórica toma de control federal de la capital del país por parte del presidente Donald Trump. Desde tempranas horas, las cámaras registraron la gran movilización de agentes que serán los encargados de enfrentar la criminalidad en la ciudad. Se espera que el despliegue involucre a unos 800 soldados de la Guardia Nacional, que estarán movilizados hasta el final de semana. Según NBC News, un funcionario de defensa dice que las tropas de la Guardia Nacional permanecerán desplegadas al menos hasta el 25 de septiembre y realizarán control de multitudes y perímetro en apoyo de la aplicación de la ley. Según informó un portavoz del ejército que conversó con la agencia Associated Press, las órdenes brindadas a las tropas ha sido que su función será prestar servicio en apoyo a las fuerzas del orden locales, aunque de momento sus funciones y misión exactas aún no se han definido. Como se recuerda, Trump federalizó el lunes el control de la policía de D.C. bajo la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia. Esto tras acusar a la capital de haber sido capturada por delincuentes. A pesar de las afirmaciones del presidente estadounidense, las estadísticas indican que los delitos violentos han disminuido un 26% en Washington, D.C., en comparación con el mismo periodo del año pasado. También se ha registrado una disminución significativa desde el pico de 2023. El lunes, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, afirmó que el plan recién anunciado por Donald Trump de tomar el control del Departamento de Policía Metropolitana y movilizar a la Guardia Nacional no fue una medida productiva. Expuso con calma el argumento de la ciudad de que la delincuencia ha disminuido de forma constante y afirmó que el estado de emergencia percibido por el mandatario simplemente no se corresponde con las cifras. Estados Unidos ofreció el martes una recompensa de $5 millones por el arresto de Jimmy Barbecue Cherizier, líder de una pandilla haitiana, acusado por presunta violación de las sanciones estadounidenses. Cherizier, de 48 años, es objeto de sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense desde 2020 y de la ONU desde 2022. Fue sancionado en 2020 por el gobierno de Estados Unidos bajo la ley global Magnitsky de responsabilidad por derechos humanos, y esa es una ley que otorga al presidente la autoridad para sancionar a nivel mundial a cualquiera que esté involucrado en abusos contra los derechos humanos. Cherizier y Basil Richardson han sido acusados formalmente de haber intentado transferir fondos desde Estados Unidos hacia Haití para financiar las actividades de una pandilla. El ex policía lidera una alianza de pandillas conocida como la Familia G9, cuyos miembros están acusados de asesinato, robo, extorsión, violación, tráfico de drogas y secuestros. In terms of background, Barbecue was a police officer in Haiti. En términos de antecedentes, Barbecue era oficial de policía en Haití, pero lideró muchas campañas de violencia contra los haitianos en Haití, incluida la notoria masacre de La Saline en 2018, notoria porque planeó y participó en la matanza de aproximadamente 71 haitianos. Participated in the killing of approximately 71 Haitians. Según el Departamento de Justicia, Cherizier y Richardson, un estadounidense naturalizado que fue arrestado en Texas el mes pasado, recaudaron fondos de la diáspora haitiana en Estados Unidos y transfirieron el dinero a intermediarios en el país caribeño. El país más pobre de América Latina y el Caribe está sumido en una crisis política en una ola de violencia de grupos armados a la que intenta poner fin una misión internacional de apoyo a la seguridad liderada por Kenia. Más de 3.100 personas fueron asesinadas en Haití en el primer semestre del año, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El ejército israelí anunció el miércoles que aprobó el marco para una nueva ofensiva en la Franja de Gaza, días después de que el Gabinete de Seguridad pidiera la toma de Ciudad de Gaza, la principal aglomeración del territorio palestino.
El objetivo declarado de la nueva fase de operaciones es liberar a todos los rehenes israelíes retenidos en Gaza. Busca además desmantelar los últimos bastiones del grupo islamista Hamás, que gobierna el territorio palestino. El calendario para el ingreso de las fuerzas israelíes a la ciudad, donde se han refugiado miles de personas tras huir de las ofensivas previas, aún no ha sido suministrado. La aprobación del plan fue divulgado horas después de que Hamás anunciara que una delegación de su movimiento llegó a El Cairo para conversaciones preliminares con autoridades egipcias sobre una tregua temporal. Hamás denunció además incursiones agresivas en Ciudad de Gaza y una escalada peligrosa por parte de Israel. En las calles de la ciudad, las familias palestinas volvían a huir con sus equipajes y colchones apilados en bicicletas y carretas. Ciudad de Gaza, en el norte del territorio, es una de las franjas más densamente pobladas de la Franja de Gaza. Expertos respaldados por la ONU han advertido de una hambruna en el territorio, donde Israel ha limitado drásticamente la entrada de ayuda humanitaria. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu permitirá que los palestinos salgan de la Franja de Gaza, mientras el ejército se prepara para una ofensiva más amplia en el territorio. Así lo aseguró durante una entrevista en el canal i24 News. Brindarles la oportunidad de irse, ante todo, de abandonar las zonas de combate y en general salir de la franja, si así lo desean. Permitiremos esto ante todo dentro de Gaza durante los combates y ciertamente también les permitiremos abandonar Gaza. En la Franja de Gaza, Israel lleva años controlando estrictamente las fronteras e impidiendo a muchos salir del territorio. En este caso, Netanyahu aclaró que los palestinos no están siendo expulsados y adelantó que están hablando con posibles anfitriones sin dar más detalles. Los llamamientos para reasentar a los habitantes de Gaza fuera del territorio devastado por la guerra han suscitado preocupación entre los palestinos y la condena de la comunidad internacional. Mientras tanto, dos fuentes palestinas declararon que una delegación de Hamás llegaría a El Cairo para conversar con los mediadores. Qatar, Egipto y Estados Unidos intentan encontrar una salida a la guerra. En un nuevo intento de relanzar la diplomacia, el canciller egipcio Bader Abdulati aseguró que están trabajando muy arduamente con los cataríes y estadounidenses. Our main objective is to go back to the original proposal. Nuestro objetivo principal es regresar a la propuesta original de tener un alto el fuego por 60 días y con la liberación de algunos rehenes y algunos detenidos palestinos, así como el flujo de asistencia humanitaria y médica hacia Gaza sin condiciones, sin restricciones. Por orden del gabinete militar de Netanyahu, el ejército israelí se prepara para lanzar una nueva fase de sus operaciones militares en Gaza, que implica tomar el control de Ciudad de Gaza y de los campos de refugiados cercanos, una de las zonas más densamente pobladas del enclave palestino. La Ciudad de México y más localidades cercanas entraron en alerta máxima tras la histórica tormenta que golpeó a la capital. Las autoridades, tras el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, han informado a la ciudadanía que lo registrado desde el domingo hasta la fecha es solo el inicio del clima severo que ha causado la alerta púrpura en diversos estados. Desde el noroeste hasta el suroeste, las autoridades están tomando medidas preventivas ante los fenómenos que podrían afectar tanto a las zonas costeras como a las áreas interiores. Según anticipó la autoridad correspondiente, se esperan lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el oeste de Campeche, así como lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en 14 estados del país. Entre ellos se encuentran Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Estado de México, Puebla, Morelos, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Estos estados experimentarán lluvias acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo de diferentes tamaños. Por otro lado, en entidades como Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México y Tlaxcala se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros, mientras que en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo se prevén chubascos de menor intensidad de 5 a 25 milímetros. En Baja California las precipitaciones serán aisladas de 0.1 a 5 milímetros. Los vientos también jugarán un papel importante durante este miércoles.
Se espera que los vientos alcancen velocidades entre 30 y 50 km por hora, con rachas de hasta 70 km por hora en Sonora. En el norte del Golfo de California, así como en varias entidades del centro y sur del país, los vientos podrán superar los 50 km por hora, generando posibles tolvaneras, especialmente en Baja California y Baja California Sur. Además, las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas enfrentarán un oleaje peligroso con olas que podrían alcanzar entre 1.5 y 2.5 metros de altura. Cabe mencionar que hasta el momento la zona más afectada fue el centro de la ciudad, así como el oriente, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el más importante del país. Imágenes captadas por usuarios graficaron la magnitud del fenómeno con el mayor volumen récord de agua desde 1952 en zonas como el centro de la metrópoli. La terminal reportó en un comunicado 120 vuelos con demoras, 16 desviados a otros aeropuertos y 3 cancelados, lo que afectó a un total de 19.500 pasajeros. Varias avenidas y calles de distintos sectores de la capital y su periferia han sufrido encharcamientos e inundaciones, además de que se ha afectado la operación del metro capitalino. Las autoridades de la Ciudad de México atribuyeron los encharcamientos a la acumulación de basura en la red alcantarillado. Asimismo, a pesar de las lluvias, se informó que continuará el ambiente caluroso por la tarde en la mayor parte de la República Mexicana y en zonas del sur de la península de Baja California, noreste del país y estados fronterizos del norte de México, llegando a temperaturas máximas a los 45 grados centígrados en el noroeste de Baja California, noroeste y centro de Sonora. Las condiciones que provocarán este clima severo son consecuencia de la interacción de varios fenómenos meteorológicos, como el monzón mexicano en el noroeste del país, un canal de baja presión sobre la mesa del norte y la mesa central, el ingreso de humedad en ambos océanos y la presencia de la onda tropical número 21. Un tribunal de Guatemala condenó el martes a 6 exfuncionarios por diversos delitos por la muerte de 41 niñas en el incendio de un refugio estatal en 2017. Las niñas y adolescentes murieron en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción el 8 de marzo de 2017, en el Día Internacional de la Mujer, durante una protesta en la que denunciaban malos tratos y explotación sexual en el centro, según la investigación. Otras 15 menores sobrevivieron al fuego con graves secuelas. Algunas de las sobrevivientes presentes, madres de las víctimas y activistas, escucharon entre lágrimas los hechos recordados por la jueza Ingrid Cifuentes. Tras un proceso judicial que se extendió por más de 8 años, la titular del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal del organismo judicial guatemalteco impuso penas para 2 expolicías y 4 exfuncionarios, que van desde 6 hasta 25 años de prisión, por cargos que incluyen maltrato contra menores de edad, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y homicidio culposo. La jueza absolvió al exfuncionario Harold Flores de la Procuraduría General de la Nación. Todas las personas que fueron procesadas y condenadas fueron funcionarios o empleados públicos y por lo tanto, en conformidad con la Constitución, el Estado tiene una responsabilidad. Pero además de eso, hay que entender que el Estado de Guatemala ha firmado y ratificado convenios internacionales en materia de protección de la niñez. Los condenados continuarán en el arresto domiciliario del que gozaban hasta que la sentencia quede en firme. La jueza también ordenó a la Fiscalía investigar al expresidente guatemalteco Jimmy Morales, señalado durante el juicio de haber ordenado el operativo policial que terminó en la tragedia. Morales no ha podido ser indagado por fallos judiciales a su favor. Por el señor Alejandro Yamatei y el señor Guillermo Castillo. El tifón Podul tocó tierra el miércoles en Taiwán. La tormenta alcanzó rachas de viento de 191 km por hora cuando llegó al condado de Taitung, al sureste del territorio, poco después del mediodía. La agencia meteorológica alertó sobre posibles lluvias torrenciales en varias zonas. Más de 5.500 personas que viven en la trayectoria del tifón han sido evacuadas de sus hogares, mientras que los pescadores han asegurado sus barcos. La última vez, como los 2 barcos que venían detrás no estaban bien amarrados, se les rompió la borda y se acercaron, chocando contra mi barco. Así que esta vez, con una baja presión, estamos preocupados. Así que esta mañana nos hemos levantado y hemos añadido muchas más cuerdas para asegurarlo. Todos los vuelos nacionales y decenas de internacionales fueron cancelados en esta isla de 23 millones de habitantes, así como los viajes en ferry.
Más de 30.000 soldados fueron desplegados para colaborar en los preparativos ante la tormenta. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lideró el martes una masiva marcha en Quito contra la Corte Constitucional por suspender 3 leyes que el gobierno considera claves para luchar contra las bandas criminales y el narcotráfico. El mandatario marchó hacia el edificio de la Corte en el centro moderno de la capital ecuatoriana, flanqueado por figuras clave de su gabinete y aliados políticos. Las leyes que tienen que ver con la ley de solidaridad, donde está el indulto anticipado, donde está el poder determinar objetivos militares, las leyes de inteligencia, todas son herramientas que necesita el bloque de seguridad para hacer su trabajo mejor. El 4 de agosto, la Corte suspendió provisionalmente 3 leyes aprobadas por el Congreso, mientras resuelve advertencias sobre su posible inconstitucionalidad y afectación a los derechos fundamentales. Algunos de los 17 artículos están relacionados con la vigilancia e interceptaciones sin orden judicial, con el indulto presidencial que podrá ser otorgado dentro de la fase de investigación antes de cualquier etapa procesal, y el establecimiento de algunas zonas geográficas como objetivos militares donde los uniformados tendrían vía libre para aplicar la fuerza. Con el derecho ciudadano de expresarse públicamente y decirles a los jueces de la Corte Constitucional que no estamos de acuerdo con que se hayan suspendido provisionalmente algunos artículos de las normas que son las herramientas para luchar contra la delincuencia organizada. Noboa impuso una política de mano dura contra el narcotráfico y declaró al país en conflicto armado interno para movilizar a las Fuerzas Armadas. Pese a los constantes operativos de seguridad, Ecuador registró el primer semestre del año más de 4.600 homicidios. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la cifra representa un incremento del 47% con respecto al mismo periodo del 2024. La ex primera dama surcoreana Kim Keon-hee, esposa del destituido expresidente Yoon Suk-yeol, fue arrestada el martes por la noche en relación con varios casos de manipulación del mercado de valores y corrupción, según informó la Fiscalía. Su detención se produjo pocas horas después de que los fiscales anunciaran una orden de captura en su contra. Según la agencia de noticias Yonhap, la decisión se basa en el riesgo de destrucción de pruebas. Kim, de 52 años, está acusada, entre otros delitos, de haber inflado artificialmente el valor de las acciones de una empresa de comercio automovilístico entre 2009 y 2012 y de haber aceptado regalos de lujo mientras era primera dama. Su detención y prisión preventiva significan que los 2 miembros de la antigua pareja presidencial se encuentran ahora entre rejas, algo inédito en Corea del Sur. Su esposo, destituido como mandatario en abril, está detenido por intentar imponer una ley marcial en diciembre y sumir al país en un largo periodo de caos político. Acusado de insurrección, fue sustituido en junio por su rival Lee Jae-myung. Varios países del sur de Europa siguen luchando contra violentos incendios que han devastado decenas de miles de hectáreas. En Grecia, las autoridades precisaron que una veintena de focos permanecían activos, con miles de bomberos y una treintena de aviones movilizados en todos los frentes. Los incendios, favorecidos por ráfagas de viento de más de 80 km por hora, han dejado 3 muertos desde el viernes. Mientras tanto, en España, donde los incendios han dejado 2 muertos, los bomberos combatían el miércoles 14 focos importantes. No obstante, la situación parecía mejorar, gracias al aumento de la humedad, algunas lluvias y el descenso de las temperaturas. Cerca de 6.000 personas de una veintena de localidades fueron evacuadas en la región de Castilla y León, al noroeste del país. Portugal enfrentaba 5 grandes incendios en el norte y centro del territorio, al tiempo que en Italia y Francia las condiciones han mejorado, permitiendo a los bomberos controlar los principales focos que han afectado a estos países en los últimos días.